Para mí es un gozo poder estar hoy aquí y presentar al reverendo Vicente Calvo, que traerá el mensaje de la palabra del Señor. Gracias, hermano. Bendiciones. Ante todo, mi más sentido pésame a la familia de nuestro hermano que ha partido. Que Dios les bendiga y les dé la fortaleza y el consuelo que solamente Dios puede dar. Agradecimiento a la iglesia, al pastor Telles, por esta invitación. En otra ocasión que he estado acá, él no ha estado, pero hoy no se me pudo escapar. Así que ha tenido que sufrirme en este día. Amados hermanos, qué bueno es poder adorar al Señor. En cualquier tiempo. Cuando el pastor me invitó a predicar, ya estaba moviéndose esta alarma de esta pandemia. Y yo pensé, estamos en un tiempo de crisis. ¿A dónde podemos recurrir en un tiempo de crisis? ¿Qué alternativa podemos tener a las crisis que son comunes en los pueblos y en las vidas de las personas? Esta familia está pasando por una verdadera crisis porque un ser querido pues ya no está a su lado. Amados hermanos, y pensé en esa palabra evangelio, por eso el título, el evangelio en tiempo de crisis. Hay dos palabras aquí que están en situaciones extremas. Una de ellas es la palabra crisis y la otra la palabra evangelio. La palabra crisis no hay que ir al diccionario para saber qué significa. Aunque yo estuve mirando, generalmente la palabra se aplica a términos médicos, a términos económicos y políticos, mayormente. Pero la palabra evangelio es una palabra tan maravillosa porque significa la buena nueva, significa la buena noticia, significa la alternativa que Dios nos ha dado para poder no solamente, y es lo más importante, sentir la seguridad de una vida eterna con Cristo, sino también gozar permanentemente del consuelo del Señor, de la palabra del Señor, que nos dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y qué noticia más reconfortante, qué noticia más alentadora en todo tiempo, que cualquiera que sean las circunstancias que pasemos, ahí está la presencia maravillosa, proveedora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amados hermanos, hay que tomar precauciones, no hay duda. Estaba informándome sobre este acontecer mundial. Ya Corea está venciendo bastante a pesar de haber sido un país atacado fuerte. Han tomado medidas muy eficaces. Allí uno de los problemas que tuvieron fue con un grupo cristiano, un grupo religioso, que por las prácticas que ellos tenían parece que se descuidaban un poco y eso contribuyó en medio del desconocimiento a que las cosas se pusieran un poquito peor. Amados hermanos, no nos descuidemos. Nosotros tenemos que tomar precauciones también. Tenemos que orar, y qué bueno que el presidente de esta nación ha sido, y según yo noticias tengo,
el único jefe de Estado a nivel mundial que ha exhortado, que ha dedicado un día a la oración. Y esto es plausible. Esto hay que reconocerlo. Y tenemos que cooperar en todo lo que esté a nuestro alcance. Nosotros confiamos en el Señor. Confiamos en que Él nos puede librar de todas. Pero confiamos también que hay que tomar medidas. No somos fanáticos. No somos fanáticos. Recuerdo aquel cuento que oí hace muchos años de un sacerdote que iba con su monaguillo por el campo y de pronto había un animal salvaje allí, una bestia que estaba en el campo, y entonces el monaguillo tenía miedo y le dijo: Padre, ¿qué hacemos? Y él dijo: no, vamos a rezar un Padre Nuestro. Pero cuando se estaban acercando, la cosa se puso más fea. Entonces el sacerdote se agachó, cogió 2 piedras y dice el monaguillo: Padre, ¿y usted no dice que con el Padre Nuestro? Dice: sí, pero un Padre Nuestro con un par de piedras en la mano es muy poderoso. Sí, amado, vamos a tomar las medidas. Qué bueno que los hermanos están ayudando en eso. Pero no podemos caer en el pánico. Mire, yo creo que esta enfermedad va a matar más gente del corazón, de los nervios, que por la propia enfermedad. Perdóneme esta introducción así un poquito larga, pero quería hacer este énfasis. Amados hermanos, en el pasaje que leímos, en Lucas capítulo 17, el Señor sencillamente está confrontando, y ustedes saben que no eran muy amigables, los fariseos. Y hay pregunta aquí en cuanto a la venida del Señor. Preguntaron los fariseos: ¿cuándo habrá de venir el reino de Dios? Y Él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No van a decir está aquí, está allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién es el reino de Dios? El mismo Señor le estaba diciendo: mira, el reino de Dios está aquí, soy yo. Está entre ustedes. Y más adelante el Señor les da ciertas características que sí son importantes en cuanto a tener en cuenta, y es acerca de los engaños religiosos que vendrían en los tiempos del fin. Nosotros sabemos, amados hermanos, que una de las cosas que está en crisis son las iglesias. No estamos predicando el Evangelio. En algunos casos es puro entretenimiento o pura rutina, pero no estamos llevando las cosas en la manera que el Señor lo dice. En medio de todo esto, el Señor le dice a ellos que la venida, la segunda venida, estaría marcada por una situación tan deprimente desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual, que solo se podía comparar con lo que sucedió en los días del diluvio. Porque la gente en total indiferencia, lo menos que atendían eran las cosas espirituales. Cada uno estaba interesado solamente en sus negocios, en sus asuntos personales, en la distracción y nada más. Y el Señor dice que también sería como en los días de Lot. Y hace referencia a un acontecimiento que había sucedido miles de años atrás, que está referido en el capítulo 19 de Génesis. Y yo creo que es bueno, amados hermanos, que volvamos a ello, porque aunque este pasaje de la Biblia es bien conocido, a mí no me gusta mencionar un pasaje y no tratar de la base misma del pasaje. Creo que un sermón lo más importante que tiene es que si usted usa un pasaje, pues explique ese pasaje. Y aunque es conocido, capítulo 19 de Génesis nos dice cómo fue aquello de los días de Lot.
Lot vivía en una ciudad donde él escogió vivir. Y escogió vivir allí por intereses materiales. No quiso meterse de pronto en aquella región, en aquella ciudad, pero como era un lugar tan próspero económicamente, dice la Biblia que poquito a poco fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Cuando vino a ver, estaba metido en aquella ciudad. Y no solamente estaba metido en aquella ciudad, allí él crea su familia. En el peor lugar. En el peor lugar. Y parece que tenía responsabilidades porque dice que cuando estaba a la puerta de la ciudad, donde se sentaban los dirigentes, parece que era una especie de alcalde o comisionado allí, él vio que llegaban dos personajes extraños, pero para él, en su visión, habiendo sido entrenado por su tío Abraham, que había sido su padre de crianza, se dio cuenta que aquellos no eran dos visitantes cualquiera. Y aquellos visitantes le informaron que Dios había determinado ejercer un juicio, y en la Biblia muy pocos juicios ejercidos por el Señor. La misericordia de Dios es tan grande que si se disparara de pronto sobre todo lo malo, miren, amados, nadie escaparía. Y allí le dice, la ciudad va a ser destruida. Ellos querían quedarse en la calle, pero Lot les da los fuerza para que vayan para su casa, le prepara comida, los atiende, pero dice la palabra que antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, de los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea que aquella gente estaban bien identificados con lo que hacían y estaban bien unificados. ¿Qué problema es que a veces los buenos les cuesta trabajo unirse y los malos tienen una capacidad para unirse tremenda? ¿Y qué quisieron ellos? Saca a esos visitantes que los queremos conocer. Nosotros sabemos que la palabra conocer en la Biblia no implica meramente te presento a mi amigo, mucho gusto, ¿cómo está? La palabra tenía una connotación sexual. Y lo corroboramos así porque cuando Lot trata de parlamentar y le dicen, señores, no cometan esa maldad, nos damos cuenta que Lot estaba refiriéndose a un acto verdaderamente despreciable, porque aquellos hombres, aquellas personas, aquellos habitantes de Sodoma, querían abusar de aquellos visitantes honorables. Cosa tremenda. Bueno, lo cierto es que, amados hermanos, después de toda aquella lucha en la cual Dios no permitió que pudieran lograr sus objetivos, finalmente los ángeles llevaron a Lot y familia de la mano, los agarraron para sacarlos de allí y les exhortan que se den prisa para que puedan escapar del juicio que ha de venir. No miren hacia atrás. Y así salen. Pero, amados hermanos, ¿qué sucede en el trayecto cuando ya prácticamente han rebasado el peligro? La mujer de Lot desobedece. ¿Sabe Dios qué la movió? Yo sé que es difícil dejar atrás lo que uno quiere, lo que uno ha luchado,
los que salimos de Cuba, amados hermanos, y a mí me llamaba mucho la atención que en los vuelos casi siempre se decía, los que son salida definitiva. ¿Está bueno? Y tienes que dejar. Cosas que son tan entrañables. Yo salí de Cuba y no se me borraba la imagen de mi madre. La mirada de mi madre. Y pensaba, podré volverla a ver. Se entiende que hay lazos, que hay cosas que nos atan. Pero miren, amados hermanos, el Señor dijo, cualquiera que poniendo la mano en el arado, mira atrás, no es apto para entrar en el reino de los cielos. Usted tiene que saber que al ser un discípulo de Jesucristo, usted tiene que andar en las huellas del Maestro y en el camino del Maestro. Y que a veces hay que romper con amistades, y que a veces hay que romper con intereses, a veces hay que romper con cosas que uno quiere o que le han costado. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Ante todo, miren, amados, qué triste condición de Lot. Un hombre que por avaricia se mete en aquel lugar de maldad, finalmente lo perdió todo. Lo perdió todo. Él se creía un hombre de éxito, lo perdió todo. Porque no puso a Dios en primer lugar. Él tenía que haber seguido con Abraham, que donde quiera que iba levantaba un altar para adorar a su Dios. Pero la codicia lo lleva, pierde sus bienes, pierde su familia, porque en realidad aquellas hijas estaban bien perdidas. De allí salieron dos pueblos enemigos del pueblo de Israel. Y ustedes saben la historia. Pero perdió una cosa muy valiosa. ¿Qué pasa cuando coqueteamos con el pecado? ¿Qué pasa cuando no estamos verdaderamente en el camino? Dice la palabra que perdió la paz de su alma. Si uno lee en el libro, en la epístola de Pedro, la segunda epístola, dice la Biblia, y aquel justo afligía su alma todos los días viendo los hechos inicuos de aquella gente. Hermano, en la fe cristiano, cuando usted ve ciertas cosas que se ven hoy en día, usted se siente feliz. Cuando usted ve dos personas del mismo sexo besándose para hacer alarde, miren, amado, yo no estoy aquí pensando que vamos a echarle fuego. Las iglesias, si un lugar está abierto para cualquier persona, tenga el problema que tenga, es la iglesia. Porque yo bauticé personas que me confesaron que habían estado en ciertas actitudes en su vida que no eran del todo correctas. Pero ya estaban cambiadas. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, le dice, algunos de ustedes, oye, ustedes, pero mire, ya eso no, ya ustedes han sido limpiados. Pero qué triste es vivir en un ambiente así. Amados hermanos, vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos difíciles, muy difíciles. Y hay un peligro que nos acecha, muchas veces la comodidad, la prosperidad.
Dice la palabra en Ezequiel capítulo 16, versículo 49, que la maldad de Sodoma fue la soberbia, la saciedad de pan, la abundancia, la ociosidad y la falta de clemencia y de compasión con los demás. Si bien es peligrosa la pobreza y la necesidad, hay que tener cuidado cuando prosperamos mucho. Porque no es que sea malo prosperar, pero es que a veces cuando prosperamos mucho y no tenemos ninguna necesidad, mire, quitamos la mirada de arriba y la ponemos en la billetera. Y eso es fatal. La mujer de Lot, dice la palabra, que miró hacia atrás. Miró hacia atrás. Si alguna cosa tenemos en peligro los que manejamos, es que los obstáculos, los tropiezos más grandes no son cuando manejamos hacia adelante, sino cuando estamos dando marcha atrás. Y el problema que tenía la mujer de Lot es que ella no sabía dar marcha atrás. Y no sabe que los carros del Señor no tienen marcha atrás, sino nada más que hacia adelante. Qué malo cuando se tropieza con el pasado que te persigue. Como dice la Biblia, tu pecado te alcanzará. Y hay algo que no resolviste, de lo cual no te arrepentiste, y que está ahí acechándote para ver si te puede devorar. Amados hermanos, ¿qué le pasaría a aquella mujer? Bueno, lo cierto es que se convirtió en una estatua de sal. Yo leía esta mañana, en la primera oportunidad, una reflexión de un gran evangelista, Spurgeon, refiriéndose a ello. Y él dice, recuerda a la esposa de Lot y cómo ella iba camino a salvarse. La señora de Lot creyó tanto en el mensaje que vino a ella acerca de la destrucción de la ciudad que entró en acción. Se levantó temprano, al igual que su esposo, se preparó para dejar la casa, corrió por las calles, pasó la puerta de la ciudad, llegó al valle junto a su esposo. Esta mujer estaba verdaderamente ya fuera de Sodoma y casi estaba en Zoar, la ciudad de refugio. No obstante, pereció. Casi llega a salvarse, pero no se salvó del todo. Y recordaba, amados hermanos, aquel himno que dice, ay del que muere, casi creyendo, completamente perdido está. Si tú eres casi salvo, tú estás perdido. Y ella estuvo así, como le pasa a muchas personas que dicen, bueno, pues yo estoy en la iglesia, yo me bauticé, o yo, no sé, yo leo la Biblia, yo no soy tan malo como... Cuando Esaú, el hijo de David, estaba tratando de meterse de nuevo en el palacio, él quería hacerle daño a su padre. Ustedes saben que mató a su hermano, su padre lo castiga. Él usa una estratagema para llegar allí de nuevo al palacio. Pero cuando está en el palacio, el padre no lo recibe. Y él dice esta expresión que es muy importante. ¿De qué me sirve estar en el palacio y no ver el rostro de mi padre? ¿De qué te sirve estar en la iglesia y verdaderamente no ser cristiano y no poder ver realmente el rostro de Dios? Estás en la línea, pero no la has pasado. Y yo me refería hace un rato a que hay una línea que hay que traspasar y es la línea roja. Y digo la línea roja siempre se refiere a cuando usted... Y eso lo usaba mucho en el oeste antiguo, ponía una línea y si usted pasaba esa línea ya usted estaba desafiando.
Pero esta es una línea de salvación y hay que pasarla. Y cuando digo la línea roja me refiero a la línea de la sangre de Cristo. Me refiero a esa línea que vemos desde el Génesis hasta Apocalipsis, que se manifiesta de diferentes maneras en los sacrificios de los animales, en la sangre que fue pintada en el dintel, en aquel cordoncito que puso la mujer de Jericó llamada Rahab, de color rojo. Amados hermanos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo único que nos puede limpiar, por muy buenas obras que tenga, por mucho conocimiento bíblico que tenga, por muy buenas ofrendas que dé, por de muy buena familia que tú seas, si la sangre de Cristo no te ha bautizado por medio de la fe y el arrepentimiento, estás como la mujer de Lot, en el camino, y te vas a quedar ahí. Mi exhortación en esta mañana: vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a confrontarnos y vamos a decirle al Señor cómo estamos. Vamos a decirle: Señor, mira mi vida, mira mi corazón. Tú tienes poder, redargúyeme, convénceme. Si hay en mí alguna raíz amarga que tengo que arrancar, si hay algún lazo que me estorba, dame fuerzas, ayúdame a ser valiente, ayúdame a estar preparado, Señor, porque la venida de Jesucristo está cerca. Haz que yo esté apto, Señor, verdaderamente preparado, para si el Señor viene hoy a arrebatar su iglesia, yo pueda irme con Él. Padre amado, tú conoces cada corazón, tú conoces cada circunstancia, cada vida, Padre Celestial. Yo te ruego, Señor, en el amor de Cristo, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, Padre Santo, y nos ayudes, Señor amado, a levantar nuestra mirada al Calvario, una mirada de fe, que es la única que puede salvar. Y así como los israelitas en el desierto miraban la serpiente de bronce, cuando eran mordidos por las serpientes venenosas y quedaban sanados, ayúdanos, Señor, en este día, para si nuestra vida, Señor, no está en condiciones, en la misericordia y en la gracia tuya, podamos recibir el socorro oportuno y verdadero. Señor, te lo rogamos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Yo no voy a pedir que levanten la mano, sencillamente cada uno sabe. Creo que es oportuno en estos tiempos que nos recordemos de la palabra de Cristo. Acordaos de la mujer de Lot. Dios le bendiga. Yo quiero solamente en esta hora hacer dos preguntas. Saben que siempre hago dos preguntas al terminar. El mensaje ha sido claro. Y qué importante es que antes de salir de este lugar, que hemos escuchado el mensaje del Señor, le respondamos algo. Cada vez que yo vengo al templo, yo quiero responderle a Dios. Dios me ha hablado. Dios me ha hablado a través de la palabra que el pastor ha puesto. Y antes de irme de aquí, yo quiero responderle algo a Dios. Yo quiero decirle al Señor que por nada yo vaya a ser como la mujer de Lot.
que por nada yo vaya a ser como aquellos que poco a poco, sin darse cuenta, se acercan al pecado, se acercan a la destrucción. Yo quiero pedirle al Señor que yo sea de los que llegan al refugio final, a la salvación. Pero por eso yo quiero hacer dos preguntas y les acabo de decir lo que yo le estoy diciendo al Señor en esta hora. Yo quisiera saber quién en esta mañana quiere decirle: Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador. Yo quiero llegar al final, yo no quiero mirar atrás. Yo quiero estar seguro de que yo hoy tengo salvación. Si tú quieres estar seguro, lo único que tienes que hacer es lo que el pastor dijo: arrepentirte de tus pecados como yo lo he hecho de los míos y aceptar a Jesucristo como Salvador. ¿Habrá alguna persona aquí que nunca lo ha hecho y hoy quiere hacerlo? Yo quiero darle la oportunidad para que usted lo exprese alzando su mano. ¿Habrá alguna persona que quiere decir: Señor, perdóname todos mis pecados, yo te acepto como Salvador, y escribe mi nombre en el libro de la vida? Escúchame, la invitación no es hacerte miembro de la iglesia bautista. La invitación ni siquiera es a volver a esta iglesia. La invitación es a aceptar a Cristo como Salvador. No pierdas esa oportunidad. Una sola vez más pregunto: ¿habrá alguien que no lo haya hecho nunca y hoy quiere decirle: Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como Salvador? No es un compromiso con los hombres. Que Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Que Dios le bendiga a usted también. Que Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? No es un compromiso con los hombres, tú y Dios. Nadie más importa en esta hora. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Qué bien. Gracias al Señor por estos hermanos. Yo tengo una segunda pregunta. ¿Cuántos de los que ya tenemos al Señor en nuestros corazones queremos decirle: Señor, ayúdame a ser fiel y fiel hasta el final? Que para mí el camino sea largo o pequeño, pero que sea de victoria hasta el final. Si quieres decirle eso al Señor como yo se lo estoy diciendo ahora, esa es mi respuesta al Señor. Ponte de pie en esta hora. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te adoramos en esta hora. Glorificamos tu nombre porque tú eres bueno. Permite que tu palabra, que ha sido clara, bien clara en esta mañana, y que hemos escuchado y que ha tocado nuestros corazones, pueda ser una realidad. Ayúdanos a ser fieles hasta el final. Que no quedemos en el camino. Que lleguemos a Zoar, esa ciudad de refugio, esa ciudad donde tenemos un encuentro contigo. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Siempre te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a ser fieles a ti. Y que el nombre de aquellos que hoy te han aceptado como Salvador sea escrito en el libro de la vida. Que tú les selles con tu Espíritu Santo. Que tu gracia sea sobre ellos en esta hora para salvación. Te lo suplico humildemente, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.